Ya estamos de vuelta con todos ustedes acá en su programa Buscando su Plenitud. Y en esta mañana quiero continuar compartiendo acerca de los engaños de los últimos tiempos, la parte número 2. Comenzamos la pasada semana tratando acerca de esto y hace varios días que hemos estado hablando acerca del engaño como una de las señales de estos tiempos finales, de estos tiempos que nos acercan al retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lamentablemente muchos están cayendo víctima de estos engaños y de los engañadores, que son quienes promueven estas falsedades, falsas manifestaciones de Dios, o manifestaciones que parecen ser similares a la de Dios, parecen idénticas, pero cuando usted indaga bíblicamente lo que se mueve detrás, encontrará que espíritus de error están manifestándose en muchos lugares. Algunos yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo en muchas cosas. Obviamente esto lo entendemos y respetamos la posición de cada quien, pero la palabra es clara con relación a esto. Y Jesucristo advirtió sobre el engaño, advirtieron los apóstoles, advirtieron los primeros cristianos que fundaron la iglesia en sus inicios. Ellos advirtieron acerca del engaño en los tiempos finales. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y yo quiero que usted subraye esa parte ahí: espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Subraye muy bien esa parte. Sigue diciendo el texto en el verso 2 y 3: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, subraye la palabra cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Son tantas formas de engaño que se promueven en estos tiempos, y a través de aquellos que muchas veces se autodenominan ser enviados de Dios, ser comisionados por Dios, muchos que se autocatalogan como siervos y siervas del Señor, que están en la presencia de Dios y Dios le habla y trata con ellos de una manera tal que ni Moisés trató con Dios de la manera que muchos dicen tratar con Dios en este tiempo. Y no estoy diciendo con esto que Dios no habla. No estoy diciendo con esto que Dios no tenga un trato con cada uno de sus hijos. Sí lo tiene, y tiene formas de hablar. Tiene formas de hacerle entender sus propósitos a cada uno. Pero para algunos parece que Dios se ha convertido en un papagayo que está hablando en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, y salen un sinnúmero de personajes con ciertas profecías, con palabras que no vienen de parte de Dios. Parecen ser muy lindas, porque cuando estas palabras nos hablan a nosotros de bendición, cuando aparece alguien y nos dice que nos va a ir bien, cuando aparece alguien y nos dicen: siervo, que dice el Señor que avance, que Él está contigo, eso es bueno, eso le agrada a nuestro oído. Pero cuando aparece alguien que nos dice: el Señor quiere que cambies tu manera de conducir, que cambies tu manera de actuar, que cambies las cosas que estás haciendo en oculto, pero que Él conoce, eso no nos gusta. Pero hay tantas formas de manipulación que necesitamos verdaderamente profundizar en la Biblia. Quiero que usted escuche, y voy a ir comentando mientras escuchamos. Y para los que están a través de Facebook, verán el video de una manifestación que dice ser de parte de Dios. Y yo sé que quienes han visto el video, y de aquellos que se hacen llamar sayayines dentro del evangelio, oiga usted los términos que no saben ellos de dónde proceden, pero ellos se hacen llamar así.
sayayines del evangelio y muchos términos más. Ellos dirán, no, pero ahí estaba Dios. Pues vamos a ver y vamos a escuchar. Adelante, mi hermano Hildebrand. Ahí están predicando en la calle, llevando el mensaje de la palabra como debe ser. El mensaje hay que llevarlo a la calle. Pero cuando usted ve las acciones que están haciendo allí y toda la euforia que allí se está desatando, usted entiende que eso es mover de Dios. Usted entiende que Dios está presente ahí. Usted entiende que Dios está derramando su poder ahí donde las personas están revolcándose en el lodo. Lamento por aquellos que están a través de la 95.3. Solamente están escuchando pero no pueden ver. Pero posiblemente en las redes usted ha visto este video. Oiga, se va la culebra. ¿Cuáles términos son esos? Eso no aparece en la Biblia, señores. Y hay quienes se están inventando con todo esto. Está poniéndole títulos y nombres a los demonios. Cosas que no son bíblicas. ¿Y qué usted cree que pueden pensar quienes no han recibido a Cristo y ven a un pueblo actuar de este modo? El mismo apóstol Pablo habla de esto cuando habla de la manifestación de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de que si aún al hablar en lenguas no hay quien interprete, hay que callar en la congregación. Pero a algunos no les gusta esto y no hacen caso de esto, porque la Biblia solamente se aplica de manera parcial, no de manera total. Lo puede suprimir, Hildebrand. Ya con esto es suficiente. ¿Y qué les quiero decir con esto? Cuando a algunos se les quiere poner orden dentro de la iglesia, cuando a algunas personas se le habla de cómo deben ser las cosas, óigame, no se quieren sujetar. Y del no querer sujetarse algunos, es que han surgido movimientos sectarios, movimientos de los cuales he estado hablando recientemente. Porque ellos entienden que Dios está ahí, pero que el líder que les está dirigiendo, que les está diciendo que las cosas no son así, que hay un orden bíblico establecido, para ellos ese líder no tiene visión. Para ellos ese líder no tiene discernimiento. Para ellos ese líder no tiene Espíritu Santo. Para ellos ese líder está muerto. Y yo no sabía que la vida de Dios se manifiesta revolcándose en el lodo, rompiendo bancos, rompiendo sillas. Yo no sabía que el poder de Dios se manifiesta de esta forma, danzando de una manera descontrolada. Y aunque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no encontramos nada de esto, los primeros cristianos, los apóstoles, óigame, no le daban prioridad a esto. Y yo no niego que Dios se pueda manifestar como Él quiere en un momento determinado. Pero hay cosas que rayan, señores, con lo que es la realidad bíblica. Que se salen del contexto, que se van al extremo. Y aquí es cuando entonces provocamos ser señalados por otros. Aquí es cuando nosotros provocamos que otros nos consideren a nosotros como locos. Usted dirá, sí, pero para los del mundo el evangelio es locura. Pero ¿por qué el evangelio es locura? Cuando Pablo expresó esas palabras, ¿sabe por qué lo dijo? No era porque en Pablo y en los cristianos de aquel entonces ocurrían ese tipo de manifestaciones, sino porque para aquellos tiempos era una locura el que un hombre muriese en una cruz para salvar la humanidad. Ellos no podían concebir esto. Era un tiempo en el cual se promovía mucho la filosofía, la cultura helenista,
que procede de los griegos. Es por esto que Pablo decía que los judíos buscaban señales y los gentiles o los griegos buscaban sabiduría porque se basaban en el conocimiento. Pero decía Pablo que a Dios le agradó salvar por la locura del evangelio, por la locura de la predicación de la palabra. Porque para estos no tenía sentido que un hombre muriera en la cruz por la humanidad. Y para muchos hoy no tiene sentido esto. Entonces, cuando en aquellos tiempos se proclamaba y se decía que César era el Señor, porque el Imperio Romano era la potencia de aquel entonces, era quien gobernaba el mundo de aquel tiempo, decir que había un Señor de señores como Jesucristo, óigame, esto era una locura para ellos. Y verdaderamente cuando las personas nos ven en ese descontrol, en todo ese desorden, tienen razón acerca de esto. Usted puede leer, tomarlo como tarea, 1 Corintios capítulo 12, donde habla acerca de todo esto y del desorden que había en la iglesia de Corintios. Segunda de Pedro en su capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y recuerde que al inicio, cuando comenzamos leyendo en Primera de Timoteo, en su capítulo 4, versículos del 1 hasta el 3, señalamos algunas palabras. ¿Cuáles señalamos? Señalamos el escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Y señalamos también la palabra cauterizada.